Cuando me casé, hace 3 años, imaginé que mi vida sería como en las películas románticas que veía de adolescente. Siempre había soñado con entregar mi virginidad al hombre que amara y con quien compartiría el resto de mi vida. Pensaba que sería un momento mágico, especial, algo que jamás olvidaría. Pero la realidad fue cruel. A pesar de estar casados, mi esposo y yo nunca consumamos nuestro matrimonio. No importaba cuánto lo intentara, él siempre tenía una excusa. Que estaba cansado, que tenía estrés del trabajo, que no se sentía bien. Al principio pensé que era algo temporal, que quizás estaba pasando por un mal momento. Pero los meses se convirtieron en años, y cada vez que yo intentaba acercarme, él se alejaba. A veces me abrazaba, me acariciaba el cabello, y me decía que me amaba, pero nunca me tocaba de verdad. Yo no entendía qué pasaba. Me miraba al espejo buscando defectos, preguntándome si no era atractiva para él. La frustración me consumía. En lugar de darme lo que más anhelaba, él siempre aparecía con un regalo después de rechazarme. Un collar, un vestido, unos zapatos caros. Yo, ingenua, creía que era su forma de disculparse, como si esas cosas fueran una recompensa por mi paciencia. Le decía a mis amigas que tenía un esposo detallista, que aunque no me tocara como yo quería, me amaba a su manera. Me aferraba a esa idea para no aceptar lo que empezaba a sospechar en lo más profundo de mí. Una noche todo cambió. Estaba en la sala viendo televisión cuando escuché el agua de la ducha en el baño. Mi esposo había dejado su celular en la mesa del comedor. Normalmente no lo tocaba, pero en ese momento llegó una notificación que me heló la sangre. La pantalla se encendió y vi un mensaje de un número desconocido. ¿Te divertiste mucho hoy? A mí me encantó. Sentí un golpe en el pecho. No podía respirar. Mis manos temblaban cuando desbloqueé el teléfono. El chat estaba lleno de mensajes. Ella le decía lo bien que lo había pasado, y él le respondía con detalles que me hicieron sentir asco. Hablaban de lugares donde se habían encontrado, de lo que habían hecho. Cosas que yo jamás había vivido con él. Le enviaba fotos que no podía borrar de mi mente. Entre más leía, más comprendía que el hombre con el que me había casado no solo me había rechazado, sino que me había humillado de la peor manera. Seguí revisando, incapaz de detenerme, hasta que encontré algo que me destrozó por completo. En una conversación, él hablaba de mí como si fuera un mueble, como una cosa sin valor. Ella no significa nada, solo la tengo ahí para que me caliente la casa. Es buena cocinando y mantiene todo limpio, no la quiero de verdad. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Las lágrimas caían sin que pudiera controlarlas, pero junto al dolor empezó a nacer algo más. Una rabia que me quemaba por dentro. En ese momento entendí que había desperdiciado 3 años de mi vida con un hombre que no me veía como esposa, ni siquiera como mujer. Y mientras yo esperaba con ilusión el día de entregarme a él se divertía con otra. Pero no iba a quedarme llorando. No esta vez. No iba a permitir que él y su amante siguieran riéndose de mí. Si ellos pensaban que yo era débil, estaban muy equivocados. Iba a hacerlos pagar. Y lo haría de la peor manera posible. Me quedé mirando la pantalla del teléfono como si de pronto el mundo se hubiera vuelto un lugar irreal. Las palabras escritas frente a mí eran como un veneno que se me metía por la piel. ¿Te divertiste mucho?, decía el mensaje, seguido de un «A mí me encantó», con un par de emojis que jamás había recibido de mi esposo. Y lo peor, el tono de confianza, de intimidad, como si compartieran un mundo en el que yo nunca había sido invitada. No me moví de la cama. Escuchaba el agua de la ducha correr y cada gota me parecía un martillazo en la cabeza. Mis manos temblaban mientras deslizaba la pantalla hacia arriba, buscando más mensajes. Quería saber quién era, qué había pasado, por qué yo. Pero lo que encontré me golpeó mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Entre los chats había fotos. Ella era joven, de cabello castaño y una sonrisa descarada. Y entonces lo entendí. No solo era más joven que yo, sino que también era una de sus estudiantes. Los mensajes hablaban de encuentros en hoteles, en la oficina de la universidad, incluso en el mismo auto donde más de una vez él me había llevado a cenar. Seguí leyendo. Ahí estaba, negro sobre blanco, lo que él pensaba de mí. Mi mujer es una inútil en la cama, pero calienta bien la casa. Le escribía él a esa chica. No te preocupes, nunca me va a dejar. Es demasiado dependiente de mí.
Cada palabra era un cuchillo que me abría la piel. Sentí un calor subiendo por mi rostro, pero no era vergüenza, no era tristeza, era rabia. Una rabia tan profunda que me sorprendió no haber sentido antes. Había aguantado 3 años de rechazo, de excusas baratas, de noches vacías, creyendo que él tenía problemas, que necesitaba tiempo, que tal vez su amor se demostraba de otra manera. Y mientras yo me torturaba pensando que estaba haciendo mal, él estaba en la cama de otra, riéndose de mí. El agua de la ducha se detuvo y reaccioné. Cerré el chat, dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y me metí bajo las cobijas, fingiendo estar dormida. Él salió del baño, tarareando una canción, y se vistió con calma. Se inclinó para darme un beso en la frente, como hacía siempre, y yo tuve que contenerme para no apartarlo con violencia. No dormí esa noche. La rabia me mantenía despierta, dándome vueltas en la cabeza. No podía simplemente irme, no podía dejar que él se saliera con la suya. Yo había sido ingenua, sí, pero no iba a seguir siéndolo. Esa misma madrugada, cuando él roncaba a mi lado, abrí mi computadora y empecé a buscar. Quería saber quién era ella, dónde vivía, qué estudiaba, quiénes eran sus amigos, qué publicaba. Las redes sociales fueron un mapa abierto a su vida. Fotos en la universidad, en fiestas, en viajes. Y ahí estaba él, en el fondo de varias, disimulado, como un secreto que todos conocían menos yo. Me di cuenta de que no necesitaba enfrentarla directamente para herirla. Su mundo giraba alrededor de su imagen, de lo que la gente pensaba de ella. Si lograba manchar eso, la destruiría. A las 2 semanas ya tenía un archivo con todo: fotos juntos, conversaciones, ubicaciones, rumores de pasillo. Todo perfectamente ordenado y respaldado. Empecé a soltar pequeñas pistas en el foro universitario. Insinuaciones, rumores, capturas recortadas que no revelaban su identidad, pero que dejaban claro que había una estudiante teniendo una relación con un profesor casado. La curiosidad en el campus creció como un incendio. Los estudiantes empezaron a hablar, a buscar, a inventar teorías. Mientras tanto, ella dejó de publicar fotos. Su sonrisa desapareció de las redes. Yo lo observaba todo en silencio, disfrutando cada grieta que aparecía en su fachada perfecta. Pero eso no era suficiente. No. Yo quería que el golpe final fuera devastador, que no solo la derrumbara a ella, sino que también hundiera a mi esposo. Y para eso, tenía que esperar el momento perfecto para revelar quién era el hombre de la historia. El momento perfecto llegó antes de lo que imaginaba. La universidad estaba organizando un evento para reconocer a los mejores profesores del año, y adivina quién iba a recibir un premio por su dedicación y ética profesional. Sí, él. Mi querido esposo. El ejemplo de moral para todos. Ese día me vestí como nunca, con un vestido negro elegante, maquillaje impecable y tacones que resonaban en cada paso. Me aseguré de que todos me vieran entrar tomada de su brazo, sonriendo como si fuera la esposa más orgullosa del mundo. Él, confiado, me presentaba a colegas y alumnos, sin imaginar que lo estaba acompañando directo a su ruina. Cuando llegó el momento de su discurso, la sala estaba llena. Él subió al escenario, agradeció a la universidad, a sus estudiantes y a mí. Mi esposa, que siempre me ha apoyado, dijo, y las palabras me sonaron como veneno dulce. La gente aplaudía, y yo me levanté de mi asiento con una sonrisa calculada. Caminé hacia el escenario, como si fuera a darle un beso de felicitación, pero en lugar de eso, saqué mi teléfono y lo conecté al proyector. La pantalla gigante detrás de él se encendió, mostrando la primera imagen. Él, acostado en una cama de hotel, con esa chica abrazada a su pecho. El murmullo en la sala fue inmediato. No detuve la presentación. Foto tras foto, captura tras captura, los mensajes proyectados para todos. Eres mejor que mi esposa en todo. Ella nunca se enterará, es demasiado tonta para eso. Quiero escaparme contigo este fin de semana otra vez. Cada palabra retumbaba en el salón como un disparo. Él intentó hablar, pero el micrófono ya no le servía de nada. Los aplausos se habían convertido en murmullos escandalizados, en caras de asombro y repulsión. Entre el público, reconocí a varios estudiantes que se miraban entre sí, algunos grabando todo con sus teléfonos. La chica estaba allí también, sentada entre la multitud. La vi ponerse de pie, pálida, intentando salir, pero para entonces ya era demasiado tarde. Todos la habían visto en las fotos. Sus amigos la miraban como si no la conocieran. Y yo
Yo disfrutaba cada segundo. Cuando el último mensaje desapareció de la pantalla, me volví hacia él. No grité, no lloré. Solo dije, con voz firme, esto es lo que tu ética profesional significa. Dejé el teléfono sobre el podio y salí del auditorio, con los tacones marcando el ritmo de mi victoria. No volví a casa esa noche, ni ninguna otra. Me mudé a un apartamento pequeño, pero mío, sin su sombra cubriéndome. Durante semanas, su vida se desmoronó. La universidad lo suspendió, la prensa local se enteró, la chica desapareció de las redes, y su reputación quedó arruinada. Algunos me decían que había sido demasiado cruel, que podía haberme ido sin destruirlo. Pero ellos no sabían lo que era dormir cada noche al lado de alguien que te trataba como un mueble, que te hacía sentir invisible mientras le daba lo mejor de sí a otra persona. No sabían lo que era aguantar años de indiferencia, solo para descubrir que todo era una mentira. Yo sí lo sabía. Y no me arrepiento. Porque ese día, por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentirme pequeña. Me convertí en la mujer que él nunca pensó que tendría el valor de ser. Lo último que supe de él fue que se había mudado a otra ciudad, intentando empezar de cero. No me importa. Yo ya había encendido el fuego, y lo dejé arder hasta consumir todo lo que él era. Ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer que él traicionó. Veo a alguien que sobrevivió, que se levantó de las cenizas y que aprendió que, a veces, la mejor venganza no es solo marcharse, sino asegurarse de que nunca puedan olvidarte. Pasaron 3 años desde aquella noche. Mi vida se transformó de formas que nunca imaginé. Conseguí un nuevo trabajo en una editorial, hice amistades reales y comencé a viajar, algo que siempre había querido pero que él decía que era un gasto innecesario. Aprendí a disfrutar mi soledad y a no conformarme con migajas disfrazadas de amor. Nunca pensé que volvería a verlo. Pero la vida tiene esa extraña costumbre de ponerte frente a fantasmas del pasado cuando menos lo esperas. Ocurrió un jueves por la tarde, en una cafetería del centro. Yo estaba revisando unos manuscritos cuando lo vi entrar. Estaba más delgado, el cabello con más canas y la ropa arrugada. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una mirada cansada, como si hubiera envejecido 10 años en lugar de 3. No me vio al principio. Pidió un café y se sentó en una mesa cercana, sacando unos papeles. No pude evitar observarlo. Ese hombre que antes caminaba con el pecho inflado ahora parecía encogido, temeroso de ocupar demasiado espacio. En un momento levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Fue como si el tiempo se detuviera. Vi el reconocimiento en su mirada, seguido de algo que nunca había visto en él. Vergüenza. Se levantó lentamente y se acercó a mi mesa. «Hola», dijo, casi en un susurro. «Hola», respondí, sin sonreír. Hubo un silencio incómodo antes de que se sentara frente a mí, sin pedir permiso. Lo miré fijamente, esperando que hablara. «Sé que no merezco tu tiempo, pero necesitaba decirte que lo siento». «¿Por qué?», pregunté, inclinándome ligeramente hacia adelante. «¿Por traicionarme? ¿Por mentir? ¿O porque te descubrieran?». Tragó saliva. «Por todo. Arruiné mi vida. Y la tuya. Y lo peor es que me di cuenta demasiado tarde de lo que tenía». Sus palabras me resbalaron como agua. Ya no me dolían. Había pasado demasiado tiempo y yo ya no era esa mujer que necesitaba su validación. «Tienes razón», dije. «Te diste cuenta demasiado tarde». Vi cómo bajaba la mirada, jugando con la taza de café. Me contó que después del escándalo, nadie quería contratarlo. Se mudó a otra ciudad, trabajó en cosas que nunca pensó que haría, y la chica lo dejó pocos meses después. Estaba solo. «No te lo digo para que me perdones», añadió. «Sé que no lo harás. Solo quería que supieras que pagué por lo que hice». Yo lo observaba con calma, pero dentro de mí sentía algo extraño. No era compasión ni rencor. Era indiferencia. «No vine a destruirte aquel día para que pagaras», le dije. «Lo hice para liberarme. Y funcionó». Se quedó en silencio, asintiendo lentamente. «Espero que seas feliz», murmuró. «Lo soy», respondí sin dudar. «¿Y tú?» «Espero que aprendas». Me levanté, tomé mis cosas y me dirigí hacia la puerta. Al pasar junto a él, noté que sus manos temblaban. Tal vez era por el frío, o tal vez por darse cuenta de que ya no tenía ningún poder sobre mí.
Cuando salí a la calle, el aire fresco me golpeó el rostro y sonreí. No por verlo derrotado, sino porque entendí que mi vida ya no giraba alrededor de su traición. Él era solo un capítulo cerrado, una lección aprendida. Nunca más lo volví a ver. Y, para ser sincera, no me importa. Porque ahora sé que la verdadera victoria no fue exponerlo frente a todos, sino llegar a un punto en el que su nombre ya no significaba nada para mí.